Perón indudablemente cumplió un rol histórico que la Argentina demandaba, que era una transformación social que era absolutamente necesaria. Yo creo que Perón en el siglo XX, al igual que Roca en el siglo XIX, son los dos hombres que mejor comprenden el rol del Estado en cuanto a la organización de la sociedad en cada uno en su momento. Roca desde el Estado organizó este país en torno a la moneda, en torno al territorio y en torno a la educación y en torno a la unificación del ejército. Y Perón desde el Estado hizo la transformación social que la Argentina necesitaba y que era indispensable. Otra figura importante yo diría que es Frondizi, porque Arturo Frondizi, con muy poco poder político, hizo una transformación desde el punto de vista económico y estructural enorme, ¿no? En menos de 4 años logró el autoabastecimiento petrolero. Después, del 80 a hoy, creo que hay 3 presidentes fundamentales, que son Alfonsín, Menem y Kirchner, cada uno con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Fidel Castro instauró la revolución, instauró el sistema socialista, el marxismo en Cuba, y pretendió exportar la revolución, y de alguna manera eso a través de la guerrilla se logró. Y por ejemplo, en Chile hubo un gobierno comunista, el gobierno de Salvador Allende. Entonces, la influencia de Castro, de la revolución cubana en Sudamérica y por lo tanto también en Argentina, es enorme, es importantísima. Kennedy, Kennedy yo creo que fue mucho peor presidente de lo que todo el mundo cree. Creo que es una presidencia sobrevalorada. Lo que ocurre es que Kennedy es más que su presidencia, porque su muerte trágica quedó como un mito, ¿no? Siempre que una persona muere joven se adquiere en estos casos una categoría mitológica, y Kennedy pierde la vida, yo creo que en unas relaciones bastante vinculadas a Cuba, y Khrushchev pierde el poder inmediatamente después de la crisis de los misiles. Pierden el poder, uno pierde la vida, el otro pierde el poder, y ¿quién sobrevive? Fidel Castro. Yo creo que es decisivo el tema de Castro. Jimmy Carter, bueno, otro caso de una presidencia peor de la que de lo que está, de su valoración. Jimmy Carter incluso dijo una cosa interesante. Él dijo yo he sido mejor expresidente que presidente. Y también alguna vez dijo, he sido mejor persona que presidente. Jimmy Carter, para los americanos, Jimmy Carter fue muy mal gobierno, desde varios puntos de vista, pero tuvo una influencia importante en el mundo, porque él inició una política de lucha y de promoción de los derechos humanos apuntada al mundo comunista, no apuntada a Sudamérica. Pero en la Argentina, cuando Carter llega al gobierno, se produce esas circunstancias en el 76, 77, al inicio de la dictadura, de la última dictadura, y eso provocó que el gobierno norteamericano empezó a restringir ayuda económica a la Argentina y a Chile también. Se aplicó una famosa enmienda que era la Humphrey Kennedy, que restringía la ayuda y la asistencia financiera a los países que tenían acusaciones por derechos humanos. Entonces eso provocó que el gobierno militar argentino tuviera problemas financieros como consecuencia de eso. Después cambió el gobierno y vino el gobierno de Ronald Reagan, y cambió la política, porque Ronald Reagan aplicó una teoría que fue bien explicitada por James Kilpatrick en un famoso artículo denominado Dictatorships and Double Standards, dictadura y doble estándar, en el cual ella, que después fue embajadora en Naciones Unidas, explicaba la diferencia entre los gobiernos autoritarios y los totalitarios, y decía que la diplomacia y la política norteamericana, si bien eran cuestionables los dos, mucho más lo eran los totalitarios, porque eran gobiernos que ya directamente pretendían meterse en la cabeza de las personas y establecer un modo de vida absolutamente impenetrable, ¿no? Explicar el peronismo es una tarea extremadamente difícil en la Argentina y casi imposible fuera de la Argentina. Pero lo que convendría tener presente es lo siguiente. El Perón nace a la vida política argentina a partir del año 43, después de la revolución que se produce ese año, y Perón indudablemente era el hombre más capaz de todo ese grupo de coroneles, y fuera de toda discusión es el hombre que se impone en toda esa situación.
Pero una vez que el gobierno de la Revolución del 4 de junio del 43, en el cual Perón empieza a escalar posiciones importantes y se transforma primero en secretario, después ministro de Trabajo, después en ministro de Guerra, en jefe del ejército y en vicepresidente, y la gran revolución social Perón ya la comienza a hacer en esos años, cuando se plantea la posibilidad de ser candidato a presidencial, Perón entiende que el Partido Popular de la Argentina era el Partido Radical. Por eso es que Perón le propone a Tamborini hacer una fórmula conjunta entre Perón y Tamborini. Dicen que Tamborini, que era uno de los líderes del radicalismo, dijo que estaba de acuerdo, pero que la fórmula tenía que ser al revés, Tamborini y Perón. Entonces contestó Perón que el cerebro de Tamborini entraba en una caja de fósforos con todos los fósforos adentro. La realidad es que, más allá del chiste que Perón era enormemente ocurrente, seguramente si se hubiera aceptado, Perón hubiese sido candidato de la Unión Cívica Radical y hubiera ganado, y Perón debió haber sido el líder, el sucesor de Irigoyen, porque el Partido Popular de la Argentina era el radicalismo. Este gobierno indudablemente es de origen peronista. Ahora, ha abandonado algunas cuestiones del peronismo y sobre todo lo que sí estoy seguro es que es un gobierno que ha fracasado en lo que sí es el sentido del peronismo, el sentido que le dio el sentido histórico del peronismo, que era incorporar a los sectores abandonados, postergados a la vida política argentina, que Perón lo hizo en su década de gobierno, bien o mal, pero lo logró, de transformar una sociedad en la cual el 50% del PBI lo llevó al salario. Bueno, hoy esta Argentina es absolutamente desigual. Después de 10 años de crecimiento, tener los niveles de pobreza y de marginalidad que tenemos en la Argentina, bueno, eso como mínimo es un fracaso de este gobierno, ¿no?